Bueno, conectar y redistribuir. Me gustó lo de redistribuir porque no solo espacio, sino también presupuestos, ¿no? Esto es importante en dónde pone el foco el gobierno cuando uno habla de prioridades. Y muchas veces nos preguntamos a dónde están puestas las prioridades. Y hay una cosa que siempre cuenta quien va a hablar después de esta presentación, que es cuando nos preguntamos cuánta inversión hay en algunas cuestiones, también nos preguntamos si se miden esas cosas. Y entonces, ¿hay conteos de autos? Sí, los hay conteos de motos, los hay conteos de bicicletas, los hay, pero nadie cuenta peatones, ¿no? Nadie cuenta personas caminando. Y este es uno de los temas a donde uno pone la prioridad. Pero también es importante decir que todo esto empieza en la ciudad, son problemas urbanos. No es posible diseñar un sistema de movilidad sostenible si el modelo urbano no lo es, ya que la distribución de las actividades en el espacio condiciona la calidad de los desplazamientos. Para conseguir un modelo de ciudad sostenible, es necesario articular dos aspectos centrales. Primero, adecuar las actividades en los espacios, tanto residenciales como de servicios. Y segundo, tratar de ofrecer los medios de transporte sostenibles para conectar estas actividades. Pero todo esto debe hacerse pensando en las personas, pensando en quiénes somos los usuarios de estos espacios y qué rol cumple el espacio público en nuestra vida. Una pregunta que nos hacemos y que esperamos que Carlota nos ayude a dilucidar es cuándo las ciudades comenzaron a diseñarse para los autos y dejaron de diseñarse para las personas. Para ayudarnos a discutir sobre esto, quiero presentar a Carlota Pedersen Madero. Carlota es arquitecta de la UBA, miembro del equipo GEL de Copenhague, ex docente en la materia de Introducción a la Arquitectura Contemporánea, investigadora y trabajó en diversos proyectos para llevar a cabo la construcción de ciudades para la gente. El título de su presentación es La dimensión humana en la cultura de la movilidad. Carlota, adelante. Bien. Bueno, hola a todos. Uy, qué fuerte que sueno. Me voy a alejar un poco. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá y formar parte de esta discusión que creo que es muy relevante en todas las ciudades del mundo. Así que bueno, voy a empezar y tratar de no hacerla demasiado larga, que hace mucho que estamos todos aquí sentados. Entonces, la dimensión humana en la cultura de la movilidad. Cultura de la movilidad porque muchas veces pensamos la movilidad como una serie de temas a administrar, desde autos, colectivos, bicis, peatones, pero detrás de todo eso un punto de encuentro de todas esas cosas y el pegamento de todas esas cosas es una cultura. Y cómo se genera una cultura de respeto, una cultura de accesibilidad, una cultura donde se integran estos modos. Porque la movilidad no tiene que ver siempre con solo priorizar uno o la otra, sino de dar opciones. El punto es que todos tenemos que tener opciones de movilidad en una ciudad, porque también tenemos que tener opciones de que un día queremos usar un medio u otro día queremos usar otro. Estos son retos comunes que todas las ciudades del mundo tienen como desafíos. Entonces, muchos de los retos que vienen nombrando en los sucesivos encuentros que han tenido, para bien o para mal, son común denominador de muchas ciudades del mundo. Entonces, los grandes temas tienen que ver con el transporte, con el trabajo, con el crecimiento poblacional, con la gobernanza y con las finanzas. Pero todos comparten el mismo denominador, las personas. Y esto es el punto central de lo que les quiero presentar, porque en algún punto cada uno de los distintos ministerios, cada uno de las distintas secretarías, pasa mucho tiempo tratando de resolver temas cotidianos, todos estamos en eso. Y hay veces que nos olvidamos de pensar en el denominador común, que somos las personas. ¿Qué es lo que necesita una persona cuando se levanta de su cama a la mañana, termina de desayunar y sale al espacio público entendido como las calles también, no solamente como las plazas, y tiene que llegar a algún lugar? Entonces, el común denominador de todos estos temas y desafíos son las personas. Y tenemos siempre la ambición de medir, ¿no? Y es como que queremos cuantificar, entender qué es lo que está pasando, un poco lo que decía Santiago antes. Tenemos una caja de herramientas que muchas veces tiene que ver y lidia con temas como la eficiencia, la capacidad, la frecuencia, el dinero, todas estas cosas que son muy importantes de cuantificar. Pero ¿qué pasa con la dimensión humana?
Hay una frase que Jan usa mucho, ahora les voy a contar un poco quién es Jan para los que no lo conocen, que es medimos lo que nos importa. Todas las ciudades del mundo tienen departamentos que están monitoreando los vehículos, se dan cuenta dónde hay embotellamientos, dónde no. De hecho, Google te lo dice, Waze te lo dice. O sea, todas las plataformas que han inventado y que existen hoy por hoy tienen que ver con medir y cuantificar qué es lo que está pasando en cada una de las calles. Pero, ¿qué pasa con los peatones? ¿Qué pasa con el ser humano que forma parte de todo ese espacio? Entonces, Jan empieza en realidad toda nuestra historia como compañía, empieza con una historia de amor, como muchas historias. Jan, arquitecto modernista de los años 70, se recibe de arquitecto de la Real Academia Danesa en Copenhague. Y se junta con Ingrid, que es su actual mujer, que es psicóloga. Y su mujer le pregunta: Jan, no entiendo por qué los arquitectos odian a las personas. Y Jan dice, ¿cómo vas a decir una cosa así? A nosotros nos encantan las personas. Bueno, no se nota, porque el tipo de planeamiento que hacen tiene que ver con esto. En la época de la modernidad, por un montón de motivos que se pueden explicar por muchos ámbitos diferentes, porque sin ser naiva había muchos temas de posguerra y demás, el tipo de planeamiento empezó a hacerse desde arriba. Empezó a pensarse, como Corbu decía para los arquitectos y no arquitectos también, Corbusier hablaba de la ciudad como una máquina de vivir, ¿no? Y en algún punto se pierde, es como la idea era hacer un borrón y cuenta nueva de todo lo que habíamos aprendido hasta ahora del urbanismo y había que repensar la ciudad de cero. Y este era el tipo de resultados que teníamos. El problema es que cuando bajábamos a la altura de la vista, la vida pública estaba destruida. Hay una frase que Jan dice que fue de las frases que a mí más me impactó cuando lo estudié a él, cuando estaba en la facultad, que dice, si alguien en algún momento de la historia de la humanidad le debería haber pagado a arquitectos y urbanistas para que destruyan la vida pública, no podría haberse hecho mejor que por lo que los modernistas han hecho. Y nos damos cuenta cuando vemos este tipo de imágenes. Entonces, ¿dónde quedó la vida entre edificios? Y es interesante darnos cuenta que, y a los que nos gustan ver Discovery Channel y cómo son los animales y demás, sabemos mucho más sobre tigres siberianos que lo que sabemos de personas. Y hasta hace poco había muy poca información en el sentido de cómo qué es lo que el Homo sapiens necesita en una urbe para sentirse bien. Entonces, esto es lo que Jan empieza a estudiar en esta época. Se va a Italia y empieza a hacer un montón de relevamientos de vida pública. ¿Dónde se sienta la gente? ¿Cuánto tiempo se queda parada? ¿Contra qué se sienta? Iba a las plazas públicas, por ejemplo, a la Plaza de Siena, y se da cuenta que la gente que iba sola se acercaba al volardo. No sé si ubican, tiene unos volardos muy altos la Plaza de Siena. Porque claro, ¿viste? Se transforma un poco en tu amigo, si no sos un poco un tipo que está ahí colgado en la plaza. Entonces, ahí tenemos todos nuestros sentidos apuntando hacia un lado, es decir, que es muy común cuando vamos a restaurantes o bares que están todos contra la pared, sentarte en el medio es un poco raro, es como que hay algo que tiene que ver con el estudio del ser humano, del Homo sapiens, y volver a algo muy básico, muy obvio, que tiene que ver con quiénes somos como seres humanos, que en algún punto se había perdido en este afán de ser eficaz. A lo largo de todo, bueno, estos son los dos libros que después en algún punto concluyen esta información. Uy, 8 minutos, bueno, ok. Ciudades para la gente y cómo se estudia la vida pública, que tiene que ver, que es un libro más que está linkeado a las herramientas. Entonces debemos completar la información que nos falta y usar herramientas que hagan visibles a las personas en el espacio público. Y tenemos una serie de metodologías que ya han ido desarrollando que tienen que ver con la observación y el análisis, que nos ayudan a entender la vida pública. ¿Por qué la gente camina por acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es atractivo? Muchas veces invertimos un montón en lugares y no viene nadie y decimos, ¿qué pasó? Digo, hay como mucho de también volver a entender qué es lo que nos hace bien como personas. Como ser humano tenemos una altura de visión, tenemos un ángulo de visión de 72 grados, para los que tenemos la suerte de poder ver,
y tenemos una altura de visión que va entre los 90 a unos 60, obviamente depende de la altura, si estamos sentados, si estamos parados y demás, en el espacio público. Somos muy sensibles a nuestros sentidos, porque es el modo en el que percibimos y comunicamos. Digo, estoy diciendo un montón de obviedades, pero todas estas obviedades después vamos a las ciudades y no parecen estar puestas muy en práctica o valorizadas. Tenemos una velocidad promedio de 5 kilómetros por hora. Somos un animal bastante lento. Entonces necesitamos, al tener esta velocidad, un estímulo aproximado de cada 4 segundos, que es lo que se ve un poco en la calle Güemes. Cada 4 segundos más o menos ves algo diferente. Y eso es lo que hace que una calle sea interesante. Yo debería ahora estar tirándoles estímulos cada 4 segundos para que no se aburran, porque tiene que ver con cómo funcionamos fisiológicamente. Y podemos decir, sí, ok, está bien, pero las culturas son muy diferentes, a todos nos gustan cosas muy diferentes. Sí, sin duda, y eso también es fascinante de estudiar. Pero hay más cosas, creemos fervientemente que hay más cosas que nos unen como Homo sapiens que las que nos separan culturalmente. Y digo, hemos trabajado en muchos lugares del mundo y los comportamientos humanos que vemos son muy similares, independientemente si estamos en una reunión en Grecia, o en la playa en Río, o en la calle en alguna ciudad de la India, no me acuerdo de qué ciudad de la India es esta imagen, o en el puerto de Dinamarca. Los comportamientos sociales que tenemos como Homo sapiens son muy similares. El contacto con la naturaleza es esencial para el ser humano. Y esto me lleva también a, me quiero detener un segundo en esta imagen que es espectacular. Porque el tema de la salud pública, el espacio público y la movilidad es algo muy importante. Sabemos que los gobiernos, uno de los principales gastos que tienen que ver con la salud pública. ¿Por qué? Porque no hay ni invitaciones ni incentivos para caminar. Uno no puede obligar a nadie a hacer nada. Podemos hacer invitaciones a que la gente salga y que tenga una vida más activa. Imagínense estos dos tipos. Probablemente caminaron un par de pasitos, se subieron a un auto, conducieron hasta el gimnasio, estacionaron, caminaron otro par de pasitos, se subieron por una escalera eléctrica para meterse en una caja que tiene máquinas que imitan caminar, que imitan subir las escaleras y que imitan andar en bicicleta. Y la gente paga por esto. O sea, hay algo que no funciona. Hay algo que las ciudades no están haciendo o que no están ofreciendo y en las cuales estamos realmente fallando para que pasen estas cosas tan ridículas como esto. Le podemos preguntar a cualquiera cuáles son las bases fundacionales de una vida sana. Aire fresco, ejercicio, conocer gente. Simple. Entonces, tenemos la responsabilidad como municipios, grupos de todo tipo y color, de incentivar a ciudades que tengan que ver con esto. Y de hecho, en todos los rankings que hoy por hoy vemos de habitabilidad, de ciudades atractivas y demás, son ciudades que invitan a hacer estas cosas. No, y otra vez volviendo al tema de la salud, esto puede, te hace como ahorrar mucho dinero en términos de salud pública y mucho tiempo de vida. Está comprobado a esta altura que si hacemos una caminata, no hace falta que nos pongamos lycra y salgamos a andar en bicicleta como unos desquiciados. Con caminar 2 veces por día, media hora, ya aumentás la posibilidad de vivir 7 años. 7 años es mucho tiempo, no son 15 minutos. Y acá me lleva un poco como a la base de lo que les quiero presentar. Cuando hablamos de movilidad hay que pensarlo integralmente como un sistema, no solamente como la peatonalidad versus los autos o sea, hay que pensarlo como un sistema integral porque es de hecho como lo percibimos y como todos los vivimos. Caminar. Algunos datos acerca de caminar. Somos pequeños, lentos, somos animales sensibles. Esta imagen es una secuencia de un sobrino o de un colega que da sus primeros pasos independientes. Está caminando en la calle de la mano de su papá y está ahí tratando de caminar y de golpe ve un perrito. Y como se distrae viendo el perrito, como animales curiosos que somos, le suelta la mano al papá y empieza a caminar. Digo, es una anécdota quizás un poco banal, pero es entender que generar espacios públicos, calles, en donde pueda haber un cachorrito y donde ese bebé pueda dar sus primeros pasos,
hacia una ciudad más amigable, hacia una ciudad más atractiva. Invitaciones para caminar. Todos los que tienen comercios lo saben, poner las cosas contra la vidriera, o sea, es el lugar donde realmente se genera la parte atractiva. Como los peatones son mucho más consumidores, consumistas, que cuando estás arriba de un auto y tenés que, ay, ¿para qué tengo que estacionar? ¿Viste? Todo se complica. Y es también lo que se ha aprobado en la calle Güemes en el proyecto que se ha hecho acá. ¿Invitaciones para caminar? Digo, podemos elegir qué tipo de fachadas y qué tipo de ciudades y qué tipo de calles queremos generar. Esta debe ser una de las calles, de las fachadas más caras de Dinamarca. Es un edificio hecho por un gran arquitecto igual, que yo admiro muchísimo, Jacobsen. Es el Banco Nacional danés. Es todo mármol de Carrara, o sea, imagínense lo que debe salir esa fachada. Obviamente como arquitectos vamos, sacamos la foto y no volvemos nunca más en nuestras vidas, porque no hay nada para hacer. Y somos vagos. En general tomamos los lugares que nos quedan más cómodos, el atajo, y esto es una buena representación. Estas las van a empezar a ver en todos lados, porque son esas cosas que uno no ve hasta que de golpe las ve. Y esto me parece que es una buena representación de lo que todos los sistemas viales hacen. Digo, si la red que tiene que ver con el transporte público hace recorridos complejos, insólitos, y este es el auto, y vas a ir en auto. Es como lo más fácil, lo que te lleva menos tiempo, lo más cómodo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el transporte público, el ciclismo, la peatonabilidad tenga que ver con las que llaman líneas de deseo? Me parece rarísima la frase, pero no importa, así se llaman, líneas de deseo. Entonces, eso se trata de hacer invitaciones. Y curiosamente los arquitectos también son seres humanos, ¿no? Porque muchos, digamos, cuando diseñamos, arquitectos diseñamos como Pac-Man, ¿no? Todo es tipo de un ángulo recto, no vaya a ser que. Y de hecho tenemos el programa, los que son arquitectos urbanistas conocen AutoCAD, y Jan siempre hace chistes, ¿no? De tipo, bueno, nosotros ponemos árbol, basura, banco, no importa lo que tengas adelante, es como que el AutoCAD te da el bloque y vos seguís, ¿viste? Entonces, hay algo desde el gran riesgo de esto es que como planeamos desde arriba, otra vez volviendo a la imagen que teníamos del arquitecto mirando desde arriba a la maqueta, es que nos olvidamos de pensar a la altura de la vista, de qué es lo que realmente necesitamos, qué es lo que hay en ese espacio. Bueno, la Facultad de Arquitectura, acá está una de las salidas, allá está la cafetería. ¿Y por dónde vamos a ir? Al final lo terminamos formalizando, no les quedó otra. Y hablando de caminabilidad, este es un punto muy importante. Dígale no a los puentes peatonales. La realidad es que los puentes peatonales son lugares muy peligrosos, son muy costosos, ni empecemos a hablar de accesibilidad universal, los expertos saben de la materia mucho mejor que yo, y generan lugares que mismo si no tenés ninguna discapacidad, la realidad es que es una fiaca subir ahí, volviendo a la imagen de somos animales vagos. Entonces, cuando generamos estas cosas con la ambición de resolver problemas y la ambición de no molestar a los autos, no vaya a ser que se nos enojen y que tengan que frenar, terminamos haciendo estructuras que son muy costosas y que no resuelven ningún problema. Entonces es muy importante que se piense la peatonabilidad muchas veces cuando decimos, bueno, pero ¿cómo podemos pasar de un lado a otro? La gente cruza en rojo. Bueno, les voy a contar, y me voy a tomar un minuto extra para contar un trabajo que hicimos en Chile que fue muy interesante. Estábamos analizando en Puerto Montt, no sé si algunos conocen Puerto Montt, toda la parte de la Rambla y todos los accesos hacia el agua. Y los chilenos nos decían, no, lo que pasa es que es algo cultural, acá todo el mundo cruza mal, es un desastre. Yo dije, bueno, a ver, hagamos unos relevamientos. Hicimos relevamientos de análisis y observación. Y fuimos a 10 cruces peatonales que conectaban la ciudad con el agua. Y tenías todo tipo de cruces. Un cruce peatonal estaba perfecto, el semáforo era prioritario para peatones, es decir, no tenías que esperar tanto, estaba bien señalizado, todo en la superficie. Y iban empeorando, hasta que el otro tenías un semáforo en el que tenías que esperar un minuto entero, tenías todas unas vallitas completamente ridículas, cruzabas 15 centímetros y estabas en otro lugar donde tenías que esperar otro, pero literal, otro minuto más.
Después otra vez las vallitas ridículas hasta que llegabas del otro lado. Tardaste 10 minutos en cruzar la calle. Entonces, cuando hicimos los relevamientos, nos dimos cuenta que en el cruce, es obvio lo que voy a decir ahora, ¿no? En el cruce donde toda la escena, toda la estructura era un desastre básicamente para el peatón, el 90% de las personas cruzaban en rojo. Y en el ambiente en el que todo estaba bien señalizado, todo era fácil, el 90% cruzaba en verde. Mismos chilenos, misma ciudad, misma cultura. Entonces muchas veces tenemos entornos que son mucho menos inteligentes que nosotros. En general, estas situaciones son típicas, otra vez somos vagos, agarramos, ay, no, que fiaca, no quiero subir, esperamos con tal de subir por ahí. Y ahora pasamos al ciclismo. Una ciudad llena de ciclistas es una ciudad amigable. Creo que tienen una enorme ventaja más allá de algunos lugares donde sí hay unas lomas más pronunciadas. En líneas generales, convengamos que Mar del Plata es bastante chata. No estamos en San Francisco, lejos de. Entonces, tiene una escala, tiene una dimensión que es perfecta para el ciclismo. Santiago nos contaba más temprano que el 3% de la población se mueve en bicicleta sin que haya bicisendas. Es lo que se ha logrado en Buenos Aires con, no sé cuánto, 8 años de estar metiendo bicisendas por todos lados y a duras penas. Es algo que ya tienen dado. Entonces es muy importante realmente tomar ese potencial. Cuando generamos entornos de este estilo, hay que ser activista para andar en bicicleta si tenés un entorno así. Yo no ando ni loca en un entorno así. O tenés que ser de esos que andan en lycra y van a fondo. Entonces, mejores condiciones para el ciclismo, más ciclistas. Es muy simple, pero es cierto. Hacemos más calles, vamos a tener más autos. Hacemos más bicisendas, va a haber más bicisendas. Medimos lo que nos importa, invertimos con respecto a lo que queremos tener. Es así de simple. Y acá esta imagen muestra muy bien también el punto de que estén todos como invitados a andar en bicicleta. Cuando hablamos de ciclismo, otra vez, no pensarlo como algo que tiene que ver con el deporte extremo y la velocidad, sino que sea una cosa integral, que sea una movilidad más, que sea una movilidad, no un deporte. Y en el interín terminas haciendo, entre una cosa y la otra, 40 minutos de bicicleta por día, 7 años más de vida. No es un mal negocio. Acá solamente un esquema de cuando hablamos de bicisendas, que esto pues, es como una parte técnica, pero me quería detener porque me parece relevante. Tenemos que pensar la movilidad en términos de velocidad. 5 kilómetros por hora, de 15 a 20 y después de 30 más. Es muy importante que cuando diseñemos las ciudades vayamos de lo más lento a lo más rápido. Y también lo que generamos en entornos así es que cuando estamos en una bicisenda donde de un lado tenemos peatones, solo nos tenemos que cuidar de un lado y no de los dos. Entonces también son incentivos para usar la bicicleta. Más este tipo de situaciones donde el tipo que sale del auto no te lleva puesto con la puerta. Digo, son pequeñas cosas tan simples de hacer que en vez de poner la bicisenda acá, la pongas del otro lado. Pues si vas acá tenés que estar chequeando que el de FedEx no te lleve puesto, que este no te lleve puesto, que no se generen este tipo de conflictos. Entonces, bueno, nada, podríamos hablar horas sobre detalles técnicos del ciclismo, pero relevante. Copenhague es una ciudad que ha invertido a lo largo de 40 años en el ciclismo. Pasó del 2-3%, como cualquier ciudad que conocemos, al 41%. Ahora llegó a 60%, o sea, 60%, para la gente que vive y trabaja en el equivalente capital de Copenhague. Y esto no es magia, no es que de golpe es una... O sea, por supuesto que tiene que ver con una cultura nórdica, pero fue una cultura que se tuvo que ir poco a poco trabajando, imponiendo. O sea, no es que naturalmente todos los nórdicos salieron arriba de una bicicleta, lejos de el frío que hace en Copenhague, y el 75% de la población sigue andando en bicicleta. Entonces, tiene que ver con invitaciones, con hacerlo lo más atractivo y lo más fácil posible. Y dentro del ciclismo, pero también dentro del transporte público, nosotros siempre decimos que hay dos elementos. Tenemos el hardware, que es todo lo que tiene que ver con la infraestructura, es decir, los semáforos, los lugares para apoyar, los estacionamientos de bicicletas, que por ley, en Dinamarca, en Copenhague, por ley, los taxis tienen que tener
estas estructuras para llevar 2 bicicletas, o sea, hay toda una parte como técnica. Y después está la parte como de software, que tiene que ver con la formación, con la educación, con que estos carteles estén dedicados para los ciclistas y te van diciendo, te van dando indicaciones. Que le enseñan a andar en bicicleta a inmigrantes que vienen a Dinamarca que de golpe no saben andar en bicicleta para que se integren en ese espacio público. Y una de las cosas más simpáticas que hay, los policías jubilados tienen los mejores laburos, porque van a los colegios a enseñar educación vial de ciclismo y les enseñan a andar en bicicleta en el espacio público, porque en general la verdad es que nacés en pañales, te montan arriba de una bicicleta. He sido víctima de esa situación también. Y a los 7 años, cuando tenés 7 años, haces como todo un curso para andar en bicicleta en la ciudad y te dan tu licencia de conducir en bici. 7 años, tu primera licencia. Entonces, hay algo también como de, desde muy chiquitos, empezar a incentivar, mostrar, y también es una manera como para que la policía no sea algo que te da miedo, sino como una persona que puede ayudarte. O sea, por todos lados tiene sentido, es algo que también le sirve al policía jubilado que no tiene mucho que hacer. Digo, por donde lo veas es algo que cierra, pero también es de enseñar la educación vial desde el día 1. Transporte público, a nivel de la vista, pensar la percepción y pensar cómo nos movemos, no solamente, otra vez, me estoy repitiendo, pero es que quiero como aclararlo una y otra vez, que no sea todo desde la eficiencia y la frecuencia, sino desde las personas. Y el transporte público y el espacio público como espacio de equidad, como espacio de diversidad, donde podemos encontrarnos con gente que es diferente a nosotros. La vereda como plataforma, esto de que de pronto puedas, y en ese sentido critico un poco el Metrobús de Buenos Aires, que por más que entiendo por temas técnicos que tiene que haber sido en el medio, el hecho de poner el Metrobús más cerca de la vereda otra vez incentiva esto de desde lo más lento hasta lo más rápido, ¿no? Y acá en el caso del Metrobús en Buenos Aires tenés que llegar al centro y demás. Así que nada, siempre hay como espacio para mejora, pero pensar la vereda como plataforma, como lugar de espera, también te da una comunicación con la planta baja, entonces mientras esperas te compras un chocolate, y digo, hay como una cosa que se genera una sinergia que está piola, ¿no? Esta escena de que, uy, estoy comprando el ticket, ah, mira, está la librería, uy, me puedo comprar el libro, no sé qué, ahí viene el bondi, salgo, ¿no? Y digo, estos son relatos de la vida cotidiana, estos son relatos que todos tenemos y la ciudad está llena de esos relatos. Perdón, saltó. Pensar en híbrido, pensar cómo las bicicletas se pueden subir al transporte público también, no solamente pensarlo separado, que es algo que también ayuda mucho. En el caso de los trenes, es un potencial gigante si tenés un vagón, que eso en Buenos Aires, por ejemplo, también está. No sé cómo es en Mar del Plata, si eso, no, ok, podría estar. Y espacio público como, me gustaría pensarlo como el pegamento que une todas estas cosas, ¿no? Y la calle es parte del espacio público. Uy, ¿se está volviendo loco esto? ¡Ah! ¿Qué onda? No quiere que hable de esto, se hartó. Bueno, no tenemos que olvidar que las calles conforman del 20 al 30% de la ciudad, y es el 80% del espacio público abierto. Muchas veces cuando decimos espacio público pensamos en un parque, en una plaza, pero en realidad el 80% del espacio público son calles. Entonces, pensar la calle como espacio público es fundamental. Che, ¿están haciendo algo de ahí? Ah, quizás quieren que me vaya. Bueno, Mar del Plata es un muy buen caso de esto, con el trabajo que han hecho con Santiago y todo el equipo, de pensar la calle como una calle que no solamente es de paso, pero que también es de permanencia, que también es de ocio, de quedar, de espacio para permanecer ahí, ¿no? Bueno, hay otras calles, hay miles de calles que muestran un poco cómo la calle puede ser mucho más que eso, desde el lado donde hay más sol, cómo se pueden poner ciertos juegos, generar juegos que jugar no solamente es para los niños, es para todos, entonces cómo podemos empezar también a usar unos elementos que activen el espacio a través de este modo. Uy, Dios, bueno, está difícil.
pero es que... Perdón, ¿eh? Ahí va. Bueno, tengo que no tocarlo. Este es uno de los proyectos que hemos hecho con Gale, que es una calle en Brighton, donde había un montón de teatros, había un montón de elementos y edificios culturales muy interesantes, y sin embargo la calle la verdad es que no era muy atractiva, que digamos. Y entonces hicimos una serie de relevamientos y básicamente consistió el proyecto en cambiar el pavimento, poner un pavimento de buena calidad, asientos y ya está. Y cambió a otro nivel, se empezó a usar el 600% más de lo que se venía usando antes. Bueno, otra vez, calles como espacio público y pensar cómo la movilidad puede formar parte de todo esto, no hace falta que sea una cosa separada, integrarla lo más posible y humanamente en el espacio público siempre lo hace más atractivo. Y para terminar, este es uno de los proyectos por los cuales nos hemos hecho como más conocidos, que tiene que ver con Times Square. No sé si lo habrán visto en algún momento, pero fue un trabajo muy interesante porque nos convocaron para hacer un relevamiento de todo Broadway, ¿no? Que es toda esta avenida que está en diagonal en Manhattan. Manhattan es una grilla muy regular y tiene una sola calle diagonal que corta toda la manzana verde, ¿no? La manzana de Manhattan. Y uno de esos puntos, uno de los puntos más importantes, Times Square, que digo, Times Square sale en todos lados. Y uno de los primeros relevamientos básicamente mostró que Times Square no tenía una square. O sea, una de las plazas más emblemáticas y más importantes del mundo no era una plaza, era un cruce automovilístico. Representaba Estados Unidos en su plenitud, ¿no? De hecho, cuando hicimos los relevamientos de peatones y autos, el 90% del espacio estaba dedicado a los autos y sin embargo solamente los autos eran el 10% de la movilidad. Entonces, el 90% de los peatones se tenían que mover en el 10% del espacio. Muy fácil de entender, matemática muy simple que cualquiera puede entender, y empezamos a hacer una serie de proyectos piloto, que son proyectos temporarios, como el de Güemes, para ver qué pasaba si usábamos este espacio de otro modo. Y lo que fue muy interesante es que, obviamente, que el gobernador de la ciudad, que era Bloomberg en ese momento, estaba completamente aterrado. Imagínate sacar autos en Nueva York, o sea. Y uno de los argumentos principales de Ian fue, pero, a ver, en general, la gente que anda en auto en Manhattan, ¿de dónde viene? Y no, viene de las afueras. ¿Y los peatones de dónde vienen? Y no, son turistas y la gente que vive acá. Bueno, los que vienen afuera no son los que te votan. ¿Sabes qué? Al día siguiente, porque estaba aterrado de hacerlo, al día siguiente empezó a pintar, hasta él mismo te diría. Bueno, se cambió toda la plaza temporariamente, tipo, no se asusten, si no funciona lo tiramos para atrás, que es el beneficio que tienen los proyectos pilotos, más allá de ser baratos. Y para ese momento habían contratado un montón de muebles que vengan, muebles tipo mobiliario urbano, plegable y demás, y no llegaba. Fue un caos completo. Entonces fueron a Cusco, que es un lugar así muy barato, y compraron un montón de sillas pedorras y las tiraron en el espacio público. Y entonces cuando abrió la instalación, todo el mundo se empezó a sentar en las sillas y todo el mundo empezó a criticar diciendo, ¿qué son estas sillas? Cualquiera, o sea, esto no es Manhattan, esto no es Times Square, las sillas son muy berretas. Y nosotros estábamos encantados porque la conversación se había desplazado, si había que hacer el proyecto o no, a la calidad de las sillas. Era como si ya hubiesen aprobado el proyecto. Votaron con sus pies, como decimos nosotros, que es también lo que pasa en Güemes. Ves que el espacio se usa, la gente está votando con sus pies, hay una demanda de ese espacio. Bueno, y después esto se transformó en un proyecto permanente, que es este de acá. Pero lo que fue interesante de todo el proceso es que antes de lanzarse a hacer autoritariamente una plaza en Times Square, lo que decidieron fue ir probando y ver qué era lo que tenían que hacer. Fue un proceso de como 8 meses, 9 meses. Y al final, cuando ya nos dimos cuenta que era la posta, ok, ahí se invierte lo que hay que invertir para tener una cosa permanente. Y última cosa que les digo, prometo,
que tiene que ver el modo en el que diseñamos la calle. En general, los espacios públicos, es decir, las calles, están diseñadas, unos tienen el departamento de salud, el otro tienen la parte de arbolado, el otro tiene la parte de transporte, el otro tiene la parte de planeamiento. Y en general, muchas veces, no hablan. Es como completamente esquizofrénico, porque cada uno está haciendo la suya y después te aterriza un árbol arriba de un café. Bueno, pero este es el modo en el que diseñamos el espacio. Esto pasa en todas las municipalidades, no es algo excepcional de Mar del Plata ni de ninguna otra. Pero el modo en el que percibimos la ciudad como seres humanos, otra vez desde la percepción, es todo en conjunto. Entonces es muy importante que nos animemos a trabajar en conjunto. Y por eso estos encuentros son tan valiosos, porque es empezar a conversar y pensar y tener todos como foco, como visión y como misión que la percepción peatonal, que la percepción ciclista, de la percepción del espacio público sea atractiva. Las ciudades necesitan directrices claras, centradas en la experiencia de las personas. Y creo en este sentido que tienen una oportunidad y una responsabilidad enorme. Porque en este momento se está haciendo una pausa en todo por las concesiones, en todo lo que tiene que ver con el transporte. Y como decía antes, no me acuerdo no me acuerdo ahora el nombre, hace 40 años que tienen el mismo sistema. Estoy convencida que hay espacio para mejorarlo. Y no con parches, mejorarlo en serio. Y animarse a pensar con todas estas herramientas que han ido adoptando, que son todos estos relevamientos de origen, destino y demás, en vez de que te tarde 50 minutos llegar al centro y tener que tomarte de 2 a 3 colectivos, que te tengas que tomar uno. O que tengas una bicisenda que te lleve directo. Muchas veces, y último dato, digo último hace un montón, perdón, último dato, es mucho más fácil trasladar a una persona que está acostumbrada a tener su auto, del auto a la bici, es mucho más fácil el paso de un automovilista a que se transforme en ciclista, que un automovilista se transforme en usuario del transporte público. ¿Por qué? Porque con la bicicleta uno tiene la misma independencia que el auto, simplemente más lenta. Entonces, más lenta depende de los casos, porque a veces hay tanto tráfico que la realidad es que no termina siendo más rápido. Pero el hecho de pensar también que el ciclismo puede ser algo que realmente no es menor y que conecte, como mirábamos antes la imagen, una cosa de los caminos vagos y los atajos, cómo podemos empezar a completar esos vacíos, es algo muy interesante para pensar. Entonces, pensemos todo esto como un sistema que compone un montón de variables para generar ciudades que sean mejores para la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlota.